Bueno, en este video vamos a ver los sentidos químicos. Los sentidos químicos son aquellos que necesitan que un químico interactúe con las células receptoras para poder ser percibidos. Dentro de los sentidos químicos nosotros vamos a estudiar dos, el gusto y el olfato. En los humanos todavía existe el órgano que detecta feromonas, ¿verdad? Que son las hormonas sexuales liberadas por las personas, pero eso no lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar solamente gusto y olfato. Empecemos por el gusto. Bien, el sentido del gusto obviamente se ubica en la boca, ¿sí? El órgano receptor es la lengua. Entonces el órgano receptor es nuestra lengua y las células receptoras son obviamente las papilas gustativas. Como sabemos, en nuestra lengua tenemos una serie de papilas gustativas, ¿sí? Que se van a ubicar específicamente en los alrededores de la lengua. En el medio no tenemos papilas gustativas, sino que se ubican en los alrededores de la lengua. Se ubican en la lengua de esta manera, ¿sí? Atrás tenemos las pupilas que reciben los sabores amargos. A los costados, más en el fondo, tenemos las papilas que reciben los sabores ácidos. A los costados más al frente, las papilas que reciben los sabores salados. Y en la punta de la lengua, las papilas que reciben los sabores dulces. Esto es importante en tanto que cada una de estas papilas solo va a poder percibir e interactuar con los químicos, ¿sí? Que producen estos sabores. Las dulces no van a poder percibir las cosas saladas, ni las que están preparadas para ácido van a poder percibir las cosas dulces, ¿sí? Esto se llama en la codificación del gusto patrón de línea etiquetada, es decir, cada una de estas patrón de línea etiquetada no, patrón de campana múltiple. Van a encontrar un ejemplo al principio del libro que dice que si se mezclan diferentes mensajes se puede producir un mensaje nuevo. Bueno, exactamente esto es lo que pasa acá. Nosotros no percibimos todos los sabores salados de la misma manera, ni todos los sabores amargos de la misma manera, ¿sí? Siempre percibimos una combinación. Entonces, dependiendo de cómo se combinan la activación de las papilas gustativas, es el sabor que nosotros el gusto en realidad que nosotros vamos a percibir. Para poder percibir un sabor tenemos que después combinarlo con el sentido del olfato. Bien, entonces tenemos estas células receptoras. Que son las papilas gustativas. Ahora tenemos que ver el recorrido. El recorrido comienza, por supuesto, en las células receptoras, ¿sí? En las papilas gustativas. Una vez que las papilas gustativas reciben una sustancia química con los alimentos, que son específicamente los alimentos, ¿sí? Que nosotros ingerimos, una vez que estos alimentos interactúan, estas sustancias químicas interactúan con las papilas gustativas van a generar un potencial de acción que va a ser transmitido hasta el núcleo del tractus solitarius, que se encuentra en la médula espinal. Desde la médula espinal, la información va a viajar hacia el tálamo, ¿sí? Centro de relevo de todos los sentidos. Y desde allí vamos a tener diferentes caminos. Una parte de la información viaja al hipotálamo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque esa información es importante para que el hipotálamo determine si estamos hambrientos o no, si hay que seguir comiendo o no. ¿Sí? Cuando el hipotálamo detecta que que estamos comiendo, va a reducir nuestra sensación de hambre. Otra parte de la información viaja a la amígdala, ¿sí? Centro de recompensa y castigo. Si nosotros
comemos algo rico, nosotros nos sentimos bien, ¿sí? Y así como cuando comemos algo feo, nos sentimos mal, nos sentimos disgustados, no queremos comer. La amígdala es la que se encarga de hacernos sentir bien y contentos cuando estamos comiendo algo rico como chocolate, ¿sí? O pastel de papa, o hacernos sentir mal e incómodos cuando estamos comiendo algo feo, como por ejemplo mondongo, ¿sí? No se lo confundan con el asco, porque el asco ya vimos que lo genera la ínsula, ¿sí? La amígdala simplemente nos da esta sensación de malestar, esta sensación de otra vez sopa, ¿sí? Otra vez fideos blancos, otra vez arroz. No quiero comer, no me genera placer, no me genera nada, me genera disgusto, voy a dejar de comer. La amígdala es la responsable de esos sentimientos. Otra parte va hacia la corteza. Y en la corteza esta información va a ir a diferentes lóbulos. En realidad a dos. Por un lado va al lóbulo parietal, que es el que va a analizar la textura de los alimentos, ¿sí? Y por el otro lado va al lóbulo insular, que ahora sí va a analizar el gusto de las cosas que estamos comiendo. Bien, ese entonces es el recorrido, es un tipo de sentido químico, sí, y la codificación es esto que les expliqué, que cada papila interactúa con determinadas sustancias químicas, sí, y estas sustancias químicas, digamos las papilas, van a percibir solamente las sustancias químicas que están preparadas para detectar las de lo salado, las sustancias químicas que tienen gusto salado, las de lo dulce, las que tienen gusto dulce y demás, ¿sí? Y que la diferencia de sabores se genera, ¿sí? Justamente cuando se activa más de una papila a la vez. La mezcla de esa activación o la combinación de esa activación haría que percibiéramos diferentes gustos. El sabor lo vamos a percibir cuando la información del gusto se une o se combina con la información del olfato. Bien, el olfato. El olfato también es un sentido químico, ¿sí? El órgano receptor es la nariz y las células receptoras son unas células muy simples que se llaman células olfativas, que son neuronas, las células olfativas, que se encuentran en el fondo de la nariz. Son las únicas neuronas que están en contacto con el mundo exterior, ¿sí? Porque si nosotros metemos un palo o un crayón, como hace Homero Simpson, nosotros llegaríamos a tocar esas células, ¿sí? Esas neuronas. Son las que más probabilidades tienen de morir, incluso mueren bastante seguido, ¿sí? Y por eso son las neuronas que tienen una gran capacidad de regeneración. Hemos visto que en otras unidades que las neuronas no se reproducen. Sin embargo, hay un grupo de neuronas que quedan, digamos, inmaduras durante toda la vida, ¿sí? Son neuroblastos durante toda la vida y siguen produciendo neuronas nuevas, pero son muy poquitas las que producen y la mayor parte va a parar acá, ¿sí? Al epitelio olfativo. Bien, hay otras que van para el hipocampo, ¿sí? Pero la mayor parte va a parar acá. Bueno, las células olfativas, estas neuronas, tienen unas dendritas que se llaman cilios, ¿sí? Y que son muy finitas, son como hilos y están recubiertas de receptores. Recubiertos de receptores los cilios. Entonces, nosotros tenemos cientos de receptores diferentes, cada uno preparado específicamente para detectar un olor en específico, ¿sí? Lo que nosotros percibimos como olores en realidad son sustancias químicas que ingresan a nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, cada uno de estos receptores detecta un aroma específico. Tenemos cientos de diferentes receptores. Esto sí es el patrón de línea etiquetada, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada receptor nos remite a un olor específico. No hay combinación acá, sino uno a uno. Un olor, un receptor, ¿sí?
De esta manera se codifica. Entonces, dependiendo del receptor que se active, que solamente puede ser activado por una sustancia química específica, sí, es el olor que nosotros vamos a percibir. El recorrido acá es extremadamente simple porque, como hemos visto, todos los sentidos pasan por el tálamo excepto el olfato. El procesamiento del olfato es muy simple. El proceso, ¿sí? O el recorrido que realiza el olfato es que va desde las células olfativas hacia el bulbo olfatorio, ¿sí? Y del bulbo olfatorio se va hacia el sistema límbico. Esto explica la gran capacidad que tiene el olfato, es uno de los mejores estímulos para evocar recuerdos pasados. Se conecta directamente con la amígdala y el hipocampo. Y también explica por qué generalmente los recuerdos que evocamos por medio del aroma, ¿sí? De los aromas, suelen tener una gran carga emocional.